Continuamos entonces con la serie de Jonás el antiprofeta, y el día de hoy es el tema número 2 de esta serie de Jonás el antiprofeta, y se llama adormecimiento espiritual. Adormecimiento espiritual es el tema del día de hoy. Acabamos de leer ahorita entonces en Jonás 2:5 que Jonás dice no solamente que el agua le llegó hasta el cuello, no sé si han escuchado esa expresión, ¿verdad? Tengo el agua hasta el cuello, ya no puedo más. No, Jonás dice que está totalmente hundido. Y a veces también nosotros nos podemos sentir en esa situación como Jonás, totalmente hundidos y sin saber cómo podemos salir. Jonás sabía muy bien a lo que esto se refería. ¿Qué pasó con él? Bueno, la semana pasada estábamos viendo cómo este hombre hace todo lo posible por huir de la presencia de Dios, se va a la ciudad contraria, a un territorio totalmente contrario geográficamente de donde Dios lo había mandado, y finalmente toma esta embarcación, y en esa embarcación cuando sube viene una tempestad, y en esa tempestad él está allí dormido. Después los marineros le preguntan: ¿quién eres? ¿Por qué, ¿a quién sirves? ¿Por qué nos ha sucedido esto? Jonás les declara que él es de Israel, que él adora a Jehová, etcétera, y entonces deciden pues echarlo al mar, ¿verdad? Ya es cuando el pez que tenía preparado Dios lo traga. Y en este versículo 5 del capítulo 2 de Jonás, dice, Jonás termina diciendo que ¿qué cosa se enredó en su cabeza? Alga, un alga. ¿Qué es un alga? Bueno, las algas que envolvían a Jonás, las algas son organismos fotosintéticos, es decir, que viven a través del proceso que hacen de la luz solar, y cómo es que de esta manera pueden generar su propio alimento, y además son seres acuáticos, son organismos acuáticos, no tienen raíz, no tienen tallo, no tienen hojas, y se distribuyen en la tierra debajo del mar. En las profundidades en que llega a haber algas, pues la mayoría de ellas son microscópicas, aunque hay algunas algas que miden hasta 50 metros de tamaño, son gigantes. ¿Y dónde se ubican las algas? Bueno, las algas pueden ser a unos cuantos metros de profundidad, pero generalmente los bosques de algas están a 200 metros de profundidad. A 200 metros de profundidad. Esto es muy importante porque el ser humano, el cuerpo humano, sin protección, sin equipo de buceo, como ahora hay equipos profesionales de buceo con tanque de oxígeno, con materiales hechos de la mayor tecnología, el cuerpo humano así desnudo puede aguantar solamente 6 metros debajo del agua. ¿Por qué? Porque la presión del agua cada vez se hace mayor. Cada 10 metros la presión del agua se multiplica exponencialmente. Por ejemplo, a los 10 metros la presión del agua se duplica, a los 20 metros se triplica, a los 30 metros se cuadriplica, y entonces el ser humano quedaría totalmente deshecho. Entonces el ser humano solamente puede nadar 6 metros bajo el agua. Los buzos expertos no se les permite incluso ir más allá de 40 metros de profundidad ya con todo el equipo. Por ahí hay algún récord Guinness de un buzo muy atrevido que logró bajar 332.5 metros, pero ocupó para eso 60 tanques de oxígeno y todo un equipo, y fue toda una logística. Es muy peligroso ir bajo el agua, de tal manera que la tecnología humana es más fácil, relativamente hablando, que se pueda visitar o salir del planeta Tierra para visitar el espacio que para ir a las profundidades del mar. Ustedes saben lo que acaba de pasar con este submarino Titán, que implosionó porque en algún momento los materiales fallaron, el mecanismo que quitaba la presión falló, y pues bueno, se apachurró, y toda la gente que iba allá murió, los que estaban adentro, ¿no? Entonces para el ser humano es muy peligroso viajar al fondo del mar, aún con todo el equipo que uno pueda llegar. Y además en el fondo del mar, a cierta cantidad de metros hacia abajo en profundidad, nosotros respiramos y vivimos del oxígeno, pero a cierto nivel de profundidad el oxígeno se vuelve tóxico para el ser humano. Entonces el ser humano no lo puede procesar, y aunque digas hay oxígeno allá abajo, de todas maneras te mata por dentro cuando tú inhalas o tienes el oxígeno dentro de tu cuerpo.
Y entonces lo que nos dice Jonás, una vez hecho este breviario cultural, nos dice que él estaba en la profundidad rodeado de algas. ¿Qué tan profundo bajó Jonás? ¿Qué tan profundo bajó Jonás? De acuerdo a lo que acabamos de decir, probablemente fue a 200 metros. Yo aquí no voy a discutir la historicidad o lo verífico que puede llegar a ser este relato, porque hay muchos críticos de la Biblia, muchos expertos en la escritura que dicen es más bien simbólico, pero aquí vamos a tomarlo literal tal cual. ¿Cómo puede alguien caer así debajo? ¿Cómo puede ir alguien así debajo? La respuesta está en si nosotros entendemos lo que pasa antes en este relato y lo que se nos dice en el relato. ¿Cómo fue que Jonás finalmente llegó a estar tan hundido en el mar, en la profundidad del mar? Es porque Jonás, mientras estaba en el barco, en la embarcación, y sucedía toda esta tormenta, ¿qué cosa estaba haciendo Jonás? Estaba dormido. Y por eso el tema del día de hoy es adormecimiento espiritual. Antes de que nosotros caigamos a una profundidad, antes de que metamos las 4, antes de que nos equivoquemos, grande en nuestra vida suceden adormecimientos espirituales. ¿Cómo luce o cómo se desarrolla el adormecimiento espiritual? ¿Cómo Jonás pudo llegar a un estado de letargo, de sueño tan grande que terminó en esa situación que finalmente del capítulo 1 al capítulo 2 vemos una gran diferencia? Hoy quiero hablar de 3 síntomas que caracterizan al adormecimiento espiritual y que finalmente a nosotros nos van a hacer entender y poder evitar caer en el mismo sueño que condujo a Jonás a las profundidades del mar. Vamos a ver estos 3 síntomas entonces del adormecimiento espiritual que debemos evitar. Número 1, el adormecimiento espiritual nos vuelve indiferentes a las demás personas. El adormecimiento espiritual nos vuelve indiferentes a las demás personas. Jonás no estaba solo en la barca, ¿verdad? Cuando vino la tormenta, no era el único pasajero de la embarcación, había más personas por lo que entendemos allí. Y sus compañeros estaban en ese momento sufriendo y teniendo miedo. Por favor, observen en el capítulo 1, en el versículo 5, que dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras unos estaban sufriendo, mientras unos estaban padeciendo, el otro estaba dormido. Y por eso en el versículo 6 el patrón de la nave le pregunta: ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo puedes estar así en momentos de que estamos pasando por una situación de estas? Hermanos, esto se ve reflejado en nuestras vidas cuando estamos nosotros como Jonás. A diferencia de Jesús, recuerden que hay un pasaje similar de la historia de Jesús en la cual Jesús también entra a la barca y se queda dormido y viene una tormenta. ¿Recuerdan ese pasaje? Jesús venía de hacer la voluntad de Dios. Eso está en Mateo 8. Y si usted lee todo Mateo 8, a ver, ábranlo por favor para que vea que no lo estoy engañando. Yo quiero que usted sea perspicaz, que le guste estudiar la palabra. Mateo 8. Si usted se fija en Mateo 8 va a ver varios subtítulos de lo que estaba haciendo Jesús. ¿Quién me lee algunos de esos subtítulos? ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Sana a un leproso, ¿qué más? Sana al ciego, ¿qué más? Sana a la suegra de Pedro, al siervo, ¿qué más? Hay a un paralítico, hay gente que quería seguir a Jesús, etcétera. Y ¿cómo? Bueno, sí, ahorita llegamos allá. Después de hacer toda esa jornada de trabajo, Jesucristo cuando entra al barco, ¿por qué se queda dormido? Porque estaba cansado. Y cuando se levanta, que lo levantan y le dicen: Señor, ¿cómo puedes estar dormido? ¿A qué se levanta? A chambear otra vez, a detener la tempestad y a seguirle con el trabajo y a decir: calma la tormenta, decir: sea la paz. A diferencia de Jesús, Jonás cuando entra a la barca, ¿qué era lo que había estado haciendo?
venía huyendo del Señor. Él no venía de una jornada de trabajo, él no venía de hacer la voluntad de Dios, él venía de hacer lo contrario a la voluntad de Dios y dice: yo soy un mi rey, me merezco la vida de lujo, me voy a echar una pestañita, vamos a dormir tantito. Hermanos, muchas veces hay a nuestro alrededor gente sufriendo, gente clamando cada quien a sus dioses, clamando cada quien a lo que ellos alcanzan a entender qué es la fe o qué es la divinidad. ¿No es cierto que de repente usted se topa con cada persona de que ahorita estamos haciendo estas oraciones con estos inciensos y con estos chuchulucos que nos dijo el Señor fulanito de tal, y le oramos y le rezamos y le ponemos aquí una veladora porque la estamos pasando muy mal en la familia? Y uno se queda: wow, ¿por qué le están orando a eso? ¿Por qué le están pidiendo a eso? ¿Por qué están haciendo esos rituales siendo que hay un Dios vivo? Pero la gente está sufriendo y la gente está padeciendo, y como puede, busca una manera de que sus oraciones sean atendidas. Y los cristianos, bien, gracias, durmiendo. No nos importa lo que está pasando alrededor, no nos importan los demás, nos da igual si están bien o no, si comieron o no, si están bien dentro de sus casas, si están bien en sus emociones. A veces ni siquiera les preguntamos: ¿cómo estás? Ni nos acercamos a ellos, y mucho menos cuando ya detectamos como que alguien tiene un compromiso y nos va a venir a contar sus problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Ay, yo me voy por el otro lado, como que no te vi, como que hice el que pasé desapercibido por allá, y nos vemos, porque si me quedo a platicar contigo, tú te agarras y avientas toda la historia, y ni modo que yo me quede a escuchar. Y de hablar y de ofrecerles una oración, ya ni hablamos. Y de darles algo para que ellos puedan ayudar al necesitado, ya ni hablamos. A veces solamente nos preocupamos por nosotros mismos y los nuestros. ¿No es cierto que la gente dice: mientras yo esté bien y los de mi familia, el mundo se puede ir muy lejos? A mí qué me importa la política, a mí qué me importa lo que está pasando allá afuera, a mí qué me importan los migrantes, las mujeres viudas, a mí qué me importan los que no comen, a mí qué me importan qué está pasando en los pueblos de Chiapas, de Oaxaca, de la sierra. A mí qué me importa, mientras yo esté bien. Veía apenas el reportaje de un bloqueo que se hizo en una carretera, y el motociclista que lo entrevistaba, la reportera hasta con groserías decía: pues esta bola de pobres, por censurarlo de alguna manera, decía: esta bola de pobres que no se quieren buscar otro trabajo. Solo estaba pensando en él. Yo no digo que no fuera a llegar tarde, pero muchas veces tenemos una actitud egoísta y no nos preocupamos por los demás. El huracán está allá fuerte, pero mientras nosotros en casa estamos bien, dormiditos. No hacemos nada de lo que nuestra fe nos llama a hacer. El adormecimiento espiritual empieza por la indiferencia. ¿Se acuerdan que ya vimos esto también en la serie de Caín? Soy guarda de mi hermano, ¿a mí qué me importa mi hermano? No me importa. El adormecimiento espiritual empieza por volvernos indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Si usted es de los que ve noticias y ya no le duele, le tengo una noticia. Empieza usted a tener adormecimiento espiritual. ¿No es cierto? Yo ya lo he dicho en otros mensajes, como a veces hasta compiten los muchachos ahora, se enseñan las noticias en internet. Y dice: ¿sí viste este descabezado? Uy, yo vi uno que está mejor, mira, ese ni es nada, ese nada más le sacaron un ojo. Yo vi uno que le sacaron los ojos y le mocharon la cabeza más. Hasta presumen, hasta ven, así como ya no nos impacta, ya no nos asusta, ya no nos duele escuchar noticias que cada vez son terribles y cada vez son peores dentro de nuestra sociedad. Si usted es indiferente al dolor de los demás, aguas, empieza a sufrir del sueño de Jonás, se empieza usted a volver antiprofeta. Número 2, el adormecimiento espiritual aniquila nuestra posibilidad de influir positivamente en la sociedad. Lo repito, el adormecimiento espiritual aniquila la posibilidad de que usted pueda influir positivamente en la sociedad. En Mateo 5, del 13 al 15, nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es el propósito para el cual nosotros hemos sido creados, para poder servirle a los demás.
Jonás había sido levantado por Dios, vino a Jonás la palabra de Dios diciendo: levántate y ve a Nínive, porque su maldad ha llegado muy arriba y yo quiero que tú vayas y les des este mensaje. Era una época oscura, en una ciudad oscura, él tenía que ser luz. Era una época en donde habían perdido el rumbo, él tenía que ser sal, pero él es incapaz de poder compartir de su Dios. Noten ustedes cómo en el relato de Jonás 1, todos están orando a sus dioses, menos ¿quién? Jonás. Jonás no está orando a su Dios. ¡Qué vergüenza! Son los otros los que se ocupan de la crisis. Son los otros los que se alarman. Son otros los que tratan de hacer algo. Incluso cuando Jonás les dice: pues ya tírenme, échenme a mí. ¿Qué es lo que hacen los demás? Intentan que el barco quede con menos peso porque empiezan a sacar cosas. Como que se horrorizan de lo que Jonás les dice y ellos piensan: no podemos tirar a este hombre, primero vamos a intentarlo por otros medios. Ya es el último recurso que ellos toman, el poder intentar tirar a Jonás. Son ellos los que se asustan, son los que toman cartas en el asunto, son los que le piden a sus dioses y son los que empiezan a echar suertes. Echan suertes para enterarse quién es el que trajo la mala vibra, la mala fortuna a esa embarcación. Son ellos los que tomaron toda la acción, y Jonás prefirió bajarse a la parte de abajo del barco, estar allí, aislarse, mientras los otros se ocupaban. Él no hizo nada, él no intentó remediar nada, no se nos dice que les haya ayudado a vaciar el peso de la nave, no oró y ni siquiera fue para sincerarse inmediatamente. La mentalidad de la época era que si te ocurría una desgracia es porque habías hecho enojar a los dioses. Eso lo vemos reflejado también en los Hechos de los Apóstoles. Están en una fogata y de repente hay una serpiente que muerde a Pablo. No sé si han leído esa parte en los Hechos. Y entonces cuando ven que muerde a Pablo, las personas dicen inmediatamente: este trae un pleito contra Dios, algo hizo que hizo enojar a Dios, por eso lo picó la serpiente. La gente pensaba así en automático: te pasó algo malo, hiciste enojar a los dioses. Si ocurría una tormenta, evidentemente lo que ellos pensaban era que alguien hizo enojar a los dioses. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Hasta que me pregunten, yo no les voy a decir nada, a ver si anonta bebé, me esconderé, no me esconderé, hasta que me encuentren. Allí es cuando Jonás deja acrecentar la situación. Y estas situaciones, hermanos, ¿cómo se reflejan en nosotros en nuestra vida? Miren, ya dijimos que en la sociedad hay mucha necesidad. ¿Saben quiénes están atendiendo las necesidades allá afuera en la sociedad? Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, a veces hasta los gobiernos municipales, las alcaldías, las sociedades civiles que se juntan para hacer algo. ¿Nunca han visto pasar a los motociclistas con un montón de juguetes y recursos para niños pobres? Y uno los ve y ¿qué dice uno como religioso? ¡Ay, esa bola de tatuados, barbones, greñudos, motociclistas, con sus ropas todas feas y rotas en sus motos, han de ser marihuanos! Van a bendecir niños pobres, van a llevar alegría, y con todo y la facha que llevan, están haciendo algo por la sociedad. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros callábamos, ¿quiénes iban a hablar? Las piedras. Vivimos la época en donde las piedras están hablando. Porque toda la labor social que la iglesia hacía, la están haciendo otros. Las iglesias metodistas en particular teníamos una labor educativa que era de vanguardia en nuestro país. ¿Qué instituciones metodistas quedan que no sean fifís? Porque todavía quedan, pero son de dinero, no son para cualquiera. Pero al principio no era así. Era llevar educación básica en donde no había educación básica. Las iglesias metodistas alfabetizaron a gran parte de la población. ¿Leyendo qué cosa? La Biblia. Las iglesias metodistas llevaron recursos médicos en donde no había recursos médicos, donde no había para la atención. Es más, las iglesias metodistas tenemos salones sociales porque el salón social era el lugar en donde se hacían los eventos culturales de todo el pueblo. Y en el salón social no era para comer. El salón social era para llevar conciertos de música, presentaciones de teatro, exhibiciones culturales, y de esa manera las iglesias metodistas llevaban medicina, llevaban salud, llevaban entretenimiento, llevaban cultura y llevaban educación a la sociedad. ¿Quién está haciendo todo eso ahora?
Afuera. Las compañías de teatro, las organizaciones no gubernamentales. No sé si alguna vez han ido al cine y antes de que le pasen la película pasan el tren de la salud. El tren de la salud ha recorrido varios kilómetros llevando consultas médicas aquí y allá. ¿Y las iglesias? Nosotros nos estamos callando. No solamente nos hemos vuelto indiferentes, sino que nos imposibilitamos como Jonás el poder bendecir. ¿No somos nosotros los que creemos en un Dios verdadero? ¿No somos nosotros los que deberíamos decir, Dios te puede ayudar, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar? ¿No somos nosotros los que deberíamos decir, la iglesia está para llevar salud, la iglesia está para llevar recursos, la iglesia está para hacer obra social? Sinceramente yo nunca he visto una diferencia entre evangelización y obra social. Para mí evangelización es obra social. Para mí no son dos cosas, para mí es una sola cosa. Por eso yo no entiendo en nuestra estructura por qué hay testimonio cristiano y por qué hay acción social. Para mí son las dos cosas son exactamente lo mismo. Pero bueno, hermanos, nos hemos vuelto insípidos. Hemos perdido el sabor. Nos hemos vuelto oscuros y cobardes. Mientras todos tratan de con sus recursos solucionar las cosas, clamando a sus dioses, que esto significa como ellos pueden, como Dios les da a entender, sea creencia religiosa, sea no religiosa. Hay un montón de organizaciones ateas que están ayudando a la sociedad. Nosotros no estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer. Ayúdame a leer, por favor, Romanos 10. Romanos 10, vamos a leer Romanos 10. Versículos 14 y 15. Y este es directo para nosotros el día de hoy en este segundo punto. Lo leemos juntos, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Por qué muchos científicos sociales dicen, es que la sociedad se ha secularizado? Secularizar quiere decir que ahora no le dan tanta importancia a la creencia, a la fe o a la religión. Pero ¿es realmente eso lo que ha pasado? ¿Que ha hecho que las iglesias ya no tengamos acción social? ¿Que a la sociedad ya no le importa la religión? ¿O fue que en algún momento a la religión ya no le importó la sociedad? Y entonces la sociedad dijo, no necesitamos más la religión, no necesitamos más a las iglesias. ¿Por qué se secularizó la sociedad? ¿Porque realmente estaban rechazando a Dios o porque nosotros nos apartamos de ellos y no hicimos lo que teníamos que hacer? Yo he visto, hermanos, que incluso personas ateas, me consta, es mi testimonio, no sé si alguien tenga otro testimonio, cuando ven que una persona de fe trabaja y hace un proyecto, se unen al proyecto, aunque ellos digan no creer en Dios, y ahí están, y dan su dinero, y dan su tiempo, y dan su mano de obra para apoyar. Punto número 2, ¿cómo luce el adormecimiento espiritual? Cuando no estamos impactando a la sociedad. Si no estamos haciendo algo así como iglesia, estamos cayendo en el adormecimiento que llevó a Jonás a estar hasta el nivel de las algas, bien profundo. Punto número 3, tercer síntoma de cómo luce el adormecimiento espiritual. El adormecimiento espiritual nos convierte en piedras de tropiezo, no en canales de bendición, en piedras de tropiezo. Por favor, quiero que regresen a Jonás 1. Y que vean esto, porque Jonás es una joyita, hermanos. Dice unas cosas bien chulas. Vamos por favor al versículo 8 y 9. Jonás 1, 8 y 9. Dice así: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué no nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Diría la señorita Cristina en el talk show de los 90, descarado. ¿Cómo que temo a Jehová? ¿Por qué Jonás estaba en ese barco? Porque estaba huyendo de Jehová. ¿Ven el nivel de desfachatez de este hombre? Y temo a Jehová. Soy cristiano, voy al templo,
soy metodista y de cuarta generación. Híjole, ¿cómo? Mejor ni lo digas. Mejor cállese la boca. No hable, no diga que usted es cristiano. Eso no lo digo yo, lo dice Pedro. A ver, vamos a leer Pedro. La segunda carta a Pedro, por favor. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Segunda de Pedro 2, 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Léanlo conmigo. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Échenle bronca a Pedro. Pedro es el que lo dice. Y Pedro dice muy claramente: mejor les hubiera sido no haber conocido, que andar diciendo yo temo a Jehová, como lo hacía este descarado de Jonás en el barco. Decimos, pero yo sí le sirvo a Dios y al prójimo, pastor. Así como le sirve, de mal ejemplo. Pero le sirvo, ¿no? Yo le sirvo al Señor, de mal ejemplo. Eso hacía Israel. Israel le decía: yo quiero que ustedes me sirvan, pero ahora van a servir. Le llega a decir uno de los profetas, ahorita no recuerdo cuál, ahora van a servir, pero de mal ejemplo. Para que las naciones vean lo que ellos no tienen que hacer. No se trata de eso, hermanos. Jonás pudo haber sido la luz en medio de ese barco, en medio de aquellos hombres, pero aquellos hombres comprendían mejor la misión de Jonás y el pecado de Jonás que el mismo Jonás. A ver, regrésense por favor a Jonás. Esos hombres que no temían a Jehová, que temían a otros dioses, comprenden mejor la situación de Jonás. Y dice en el versículo 9 estamos: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Versículo 10, perdón. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, ¿qué cosa? Que huía de la presencia de Jehová. Ellos entendían bien lo que estaba pasando cuando el mismo Jonás no lo entendía. La gente de fuera ve en lo que nosotros estamos fallando, ve lo que nosotros estamos haciendo mal, ve los pecados que nosotros estamos cometiendo y lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. ¿Nunca han hablado con una persona que se dice atea que comprende mejor la fe que usted? Yo sí. He hablado con personas ateas que hablan: es que la iglesia debería ser para esto, para aquello, pero yo los veo que hacen esto y aquello. ¿Y qué no su mismo libro dice que el esto y el otro? Y hasta lo citan de memoria. Y digo: ay, nanita, peor que testigos de Jehová que se lo saben de memoria. Estos sí se lo saben y comprenden lo que nosotros estamos haciendo mal. No solamente nuestro mal ejemplo es tropiezo para los demás, sino que les impide acercarse a Dios. Y por eso Jonás era el antiprofeta, porque con su mal ejemplo impidió que todos esos hombres se acercaran a Dios. Miren, hermanos, a veces tomamos caminos contrarios a la palabra de Dios y contrarios a la voluntad de Dios, pero si recapacitáramos en ese momento, aún Dios puede utilizar eso que nosotros hicimos mal para bendición y usarnos de bendición en ese lugar al que no debimos de ir. No sé si les ha tocado que de repente uno va a un lugar que no debía de ir. Vamos a poner por un ejemplo burdo, a una fiesta que no debía de ir porque sabe uno que se ponen muy mal en ese lugar. No estoy diciendo que sea malo ir a fiestas, pero en ese lugar específicamente son malacop. Y uno fue y resulta que por alguna razón todos empezaron a sincerar y empezaron a sacar sus sentimientos y uno terminó de confesor y orando por los demás. Bueno, es un testimonio mío. Yo terminé allí así, orando por los amigos, los borrachitos. Y dije: yo no debí venir, pero ya que vine, el Señor me utilizó para algo. No está bien, ¿verdad? No es que, ay, Señor, ahora mándame otra de esas aventuras. No, pero ya que estás allí, pudiste haberlo transformado en algo positivo. Jonás no hizo eso. Ya que estaba en la barca, ¿qué le costaba empezar su labor de profeta y comenzarle a predicar a esos hombres que estaban allí? Yo voy a orar a Jehová. Yo hice mal delante de Jehová, pero quiero decirles que Él es el Dios verdadero y esto que está aconteciendo es por mi culpa. Y ahora les invito que tanto yo como ustedes nos arrepintamos delante de Él y todos vamos a salir vivos de aquí. Porque Dios es misericordioso y escucha a los que se arrepienten. Lo pudo haber hecho.
Y bueno, la historia sería más corta, ya se hubiera acabado allí. Pues no importaría si la Biblia tuviera un libro de 2 capítulos y ya, o de 1 y ya. Pero Jonás no lo hizo de esa manera. Decidió que en ese momento iba a dejar que su mal ejemplo avanzara y que los demás no pudieran conocer a Dios, no se pudieran acercar a Dios. Ahuyentamos a los demás. Hay quienes no predicamos, pero ni en defensa propia. Hay quienes no oramos, pero ni en defensa propia. Ok, ya no predicaste, ya no oraste, por lo menos no seas mal ejemplo. Por lo menos no seas piedra de tropiezo. No andes con el estandarte y con la bandera, porque no sé si conocen esos hermanos, yo sé que en esa iglesia no hay, pero esos que uno le sabe todos sus trapitos al sol y que de todas maneras andan diciendo, yo soy cristiano, súper cristiano, y que todavía se atreven a censurar a los demás. Uy, no, eso que tú estás haciendo es pecado. Ay, tío, pero si achú, por favor, guarde silencio, no sea así. Mejor calladito se ve más bonito. El tercer síntoma del adormecimiento espiritual es que nos convertimos en piedras de tropiezo. Ahí están los 3 síntomas, hermanos. Cuando somos indiferentes a los demás, cuando no impactamos a la sociedad y cuando servimos de piedra de tropiezo a los otros, hay adormecimiento espiritual. Por eso se dice que Jonás finalmente es arrojado al mar, y antes de que Dios llegue a rescatarlo con el pez, porque eso fue el pez, el rescate que Dios tuvo para Jonás. El pez no fue el castigo, el pez no fue como, y Dios lo castigó que se lo comiera un pecesote. Ah, qué malo es Dios, lo castigó con un pez. No, el pez fue un rescate. Antes de que Dios llegara a rescatarlo, cayó, pero profundo, hermanos, hasta el nivel del agua en donde estaban las algas. ¿Quiere usted no caer allí? ¿O ya le ha tocado a usted caer allí? Tenemos que salir del adormecimiento espiritual. Hermanas, hermanos, pocas veces podemos despertar de este adormecimiento espiritual cuando las aguas están tranquilas, cuando las cosas van bien en nuestra vida, cuando no tenemos este tipo de situaciones, de estos problemas. Es hasta que sentimos el agua al cuello cuando empezamos a sentir esa desesperación y empezamos a clamar a Dios. Y aunque quizá esos tiempos en los que las aguas están removidas, en los que nos estamos ahogando, por supuesto que no nos gustan, Dios puede darles la vuelta. Y es el momento en el que nosotros tenemos que decidir si somos como Jonás y nos vamos pero hasta el fondo, o nos levantamos en ese momento y clamamos al Señor y permitimos que Él nos rescate y que nos levante. Si en alguno de estos síntomas, hermana, hermano, el día de hoy, en esta noche, tú te reconociste, te quiero invitar a que tú retomes la palabra de Dios y que creas y que reconozcas y que retomes para lo cual tú fuiste creado. Efesios 2:10, por favor, vamos a terminar. Efesios 2:10. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en toda la tierra. Yo creo esa palabra, pero Efesios 2:10 dice otra cosa muy, muy fuerte. A ver, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras. No para buenas sobras, para que te conformes con lo peor, con lo último, con lo que quedó. Para buenas obras. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy viva? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Buenas obras. Dios me creó para algo bueno. Dios no me creó para que yo sufriera. Dios no me creó para vivir en llanto. Dios no me creó para que yo hiciera lo malo. Es que yo soy así porque yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así. No, fuiste creado para buenas obras. Tenemos que orar al Señor que nos despierte de este adormecimiento espiritual y que nos impida que vayamos hasta las profundidades del mar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Hoy, Señor, nosotros no queremos ser indiferentes al dolor de otros.
Señor, no queremos perdernos la oportunidad de impactar a las naciones. Señor, no queremos, Padre bendito, ser de esta forma como Jonás fue. Padre celestial, no queremos ser piedra de tropiezo a otros. Acompáñanos tú, Señor, y despiértanos, porque no es tiempo de dormir. Tú dijiste, velad y orad. Queremos estar despiertos, queremos velar, queremos orar, queremos salir, Padre bendito, del adormecimiento espiritual. Perdónanos si hemos caído en alguno de estos síntomas. Perdónanos, Señor, si los hemos tenido todos y nos hemos hundido. Rescátanos, despiértanos, levántanos para que no seamos antiprofetas, para que podamos llevar, Señor, la sal y la luz a donde hace falta. Somos siervos tuyos, siervas tuyas, somos profetas, profetas del Altísimo, para hablar la palabra que tú nos has dado y vivirla y encarnarla. En Jesús. Amén.